Desde el púlpito de First Baptist Church en Dallas, Texas, esto es Camino a la Victoria con el Dr. Robert Jeffress. Hola, soy Humberto González y bienvenido a Camino a la Victoria. Todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido heridos de manera profunda. Tal vez por un problema en el matrimonio, con amigos o en el trabajo. ¿Cómo es entonces que en esos momentos de enojo y sentimientos encontrados encontramos la fuerza para perdonar? En el mensaje de hoy, junto al Dr. Robert Jeffress, aprenderemos cómo desarrollar un corazón que perdona. Así que reúne a tu familia y comencemos. Vivimos rodeados de publicidad consumista, noticias alarmantes y el incesante ruido de las redes sociales. ¿Puedes escuchar la voz de Dios en medio del bullicio? En Esencias Espirituales, el Dr. Robert Jeffress te guía hacia una experiencia renovadora en la palabra y la oración. Este ebook ofrece un método práctico, sencillo y utilizado por el propio Dr. Jeffress. Aprende a estudiar la Biblia con propósito, encontrando dirección y claridad para tu vida. Ora con confianza y poder, conectando profundamente tu corazón con el de Dios. Interceder por tus hijos y nietos con oraciones específicas que transformarán sus vidas. Además, incluye un modelo conmovedor de oración por los hijos pródigos diseñado para quienes buscan restauración en sus familias. Comienza hoy. Visita caminoalavictoria.org y descarga tu copia digital de Esencias Espirituales al realizar una donación generosa. Síguenos en redes sociales y únete a la comunidad de Camino a la Victoria. Encuéntranos como Tu Camino a la Victoria. A continuación, el Dr. Robert Jeffress con el mensaje de hoy. Desarrollo de un corazón perdonador. C.S. Lewis dijo una vez: el perdón es una palabra hermosa hasta que tienes a alguien a quien perdonar. ¿Has descubierto que eso es cierto? Es fácil elogiar las virtudes del perdón hasta que tienes que practicarlo tú mismo. El perdón tiene grandes beneficios emocionales, pero tanto los beneficios físicos como los emocionales del perdón palidecen en comparación con los beneficios espirituales del perdón. Pastor, ¿a qué se refiere con los beneficios espirituales? Bueno, ¿recuerdan lo que dijo Jesús en ese pasaje que acabamos de leer de Mateo 6, 14, 15? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy sencillo, si te niegas a perdonar a otras personas, Dios no te perdonará a ti. Ahora escucho a personas que intentan racionalizar esto. Dicen, bueno, lo que Jesús realmente quiso decir era, no, realmente quiso decir lo que dijo. Él dijo que si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Existe un vínculo inseparable entre recibir el perdón de Dios y otorgar ese perdón a los demás. Y tanto recibir como conceder el perdón son señales de un verdadero seguidor de Jesucristo, un discípulo de Cristo. Ahora, para ver la conexión entre recibir el perdón y extenderlo a otros, abran sus Biblias en Mateo 18, donde Jesús contó una historia para ilustrar por qué y cómo debemos perdonar. Ya hemos visto esta parábola antes, así que hoy les daré solo la versión resumida para recordarles de qué trata. Esta historia trata sobre un rey que tenía serios problemas de liquidez y necesitaba cobrar los pagarés que tenía, es decir, a las personas que le debían dinero. Y comenzó con la persona que le debía la mayor cantidad de dinero. Era un siervo que le debía 10,000 talentos. Ahora bien, en la época de Jesús, un talento era una unidad de medida de oro. Equivalía a 31 o 36 kilos. Un talento, 31 o 36 kilos de oro. Este siervo le debía a su rey nada menos que 10,000 de esos talentos en total. Hice un cálculo rápido. Según el precio actual del oro, ¿sabes cuánto dinero serían 10,000 talentos de oro? Eso equivaldría a unos 16,000 millones de dólares en el dinero de hoy. Y piensas, 16,000 millones de dólares, ¿cómo podría un simple esclavo endeudarse tanto?
Quiero decir, fue a Las Vegas demasiadas veces. Quiero decir, ¿qué estaba pasando aquí? Recuerda, esta es una historia que contó Jesús, una parábola. Él estaba tratando de ilustrar a un hombre que debía una deuda que no podría pagar ni en 10,000 vidas. Así que el rey dice, quiero mi dinero. Tenía derecho a decir eso. Entonces el esclavo se postró ante él y le suplicó. Dijo, Señor, por favor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Puedes imaginarte una escena más lastimosa que esa? Un simple esclavo diciendo, si solo me das un poco más de tiempo, te devolveré esos 16,000 millones de dólares. Ahora, mira el versículo 27 de Mateo 18. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es simplemente lo que es el perdón. Literalmente significa liberar una deuda, dejarla ir. ¿Puedes imaginar el alivio que ese esclavo debió sentir al escuchar las palabras? Estás perdonado. No me debes nada, eres libre. El esclavo se levantó y salió del palacio siendo un hombre nuevo. Pero mientras pensaba en lo que había escuchado del rey, estás perdonado de tu deuda, de repente se le ocurrió, oye, pensándolo bien, hablando de deudas, hay alguien que me debe dinero a mí. Y recordó a un compañero esclavo, un amigo que le debía 100 denarios, dijo Jesús. Ahora un denario equivalía a 16 centavos en la economía actual, el salario de un día. 100 denarios serían $16. Y este esclavo recuerda, conozco a alguien que me debe $16. Así que sale, dice Jesús, lo agarra por el cuello, comienza a estrangularlo y le dice, ahora págame lo que me debes. Ahora bien, esa también era una deuda muy real. Y entonces el compañero esclavo le dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Te suena familiar? Eso es lo que el primer esclavo le dijo al rey. Pero a diferencia del rey, este esclavo se negó a perdonar esa insignificante deuda de $16. Bueno, cuando el rey se enteró de esto, se enfureció. Mira el versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Es decir, incluso este rey, que era un pagano, entendía que había algo fundamentalmente mal en un hombre que, habiendo sido perdonado de tanto, se negara a perdonar una deuda tan pequeña. Y luego el versículo 34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y entonces Jesús añade la advertencia en el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ves? La relación entre el rey y el primer siervo es como la relación de Dios con nosotros. Todos nosotros le debemos a Dios una deuda que nunca podríamos pagar. Y sin embargo, cuando se lo pedimos, Dios en su misericordia nos perdona esa deuda a través de Cristo. Hemos sido perdonados de una deuda espiritual de 16,000 millones de dólares, por así decirlo. Cuando nos negamos a otorgar perdón a quienes nos han hecho daño, es como ese siervo que se negó a perdonar una deuda de $16. Ahora, no malinterpretes lo que Jesús dice aquí. Jesús no está negando que tal vez haya sido herido o perjudicado. Jesús no te está pidiendo que actúes como si nunca hubiera pasado o que minimices el daño que te han hecho. Pero Jesús dice, sea cual sea tu herida, solo mantén esa herida en perspectiva. Porque mira, la diferencia entre cuánto te ha lastimado a alguien y cuánto has ofendido tú a Dios es la diferencia entre $16 y 16,000 millones de dólares. Y por eso el perdón es la obligación de aquellos que realmente han sido perdonados. Aún así, a pesar de los beneficios físicos, emocionales y por supuesto espirituales de perdonar a los demás, todavía nos resulta difícil hacerlo, ¿verdad? Creo que hay 4 razones, 4 malentendidos que hacen que a las personas les cueste perdonar a otros. Así que permíteme disipar algunos de esos malentendidos acerca del perdón que tal vez estén impidiendo que algunos de ustedes
experimenten la libertad de ese regalo que es el perdón. En primer lugar, entiende que perdonar no es ignorar ni racionalizar las ofensas. Cuando perdonas a alguien, no estás participando en una especie de fantasía mental, fingiendo que lo que te sucedió nunca ocurrió realmente. No, de hecho, realmente no puedes perdonar a alguien hasta que reconoces el daño que te han hecho. Como alguien dijo, no podemos perdonar a quienes no estamos dispuestos a culpar. Para poder perdonar tienes que estar dispuesto a culpar a alguien por el daño real que ha causado en tu vida. Si simplemente ignoramos los agravios que alguien nos hace, no me refiero a, ya sabes, que no te saluden en el pasillo, sino a ofensas realmente graves. Proverbios dice, debemos pasar por alto las transgresiones, pero yo hablo de aquellas cosas que no puedes pasar por alto. Necesitamos reconocer que esos daños han ocurrido para poder pasar por la cirugía espiritual que llamamos perdón. No puedes perdonar a quienes no estás dispuesto a responsabilizar. En segundo lugar, el perdón no es renunciar a nuestro deseo de justicia. Cuando perdonas, no estás renunciando a tu deseo de justicia. Recuerdo que en mi iglesia anterior había un hombre, un padre cuya hija había sido brutalmente asesinada. Como pueden imaginar, él luchó mucho con el tema del perdón y finalmente llegó al punto en que sintió que había perdonado al asesino de su hija. Pero luego le pidieron que testificara para la fiscalía en el juicio del asesino. Y vino a verme y me dijo, pastor, apenas ahora he logrado perdonar a este hombre por lo que le hizo a mi hija y ahora me piden que testifique y mi testimonio podría fácilmente resultar en un veredicto de culpabilidad y la pena de muerte para este tipo. Y no estoy seguro como cristiano si debería testificar. Francamente, me gustaría verlo en la silla eléctrica por lo que hizo, pero ya lo he perdonado, así que, ¿qué se supone que debo hacer? Y esa tarde le expliqué la diferencia entre venganza y justicia. Cuando perdonamos, renunciamos a nuestro derecho a la venganza. ¿Sabes lo que es la venganza? Hacerle daño a alguien porque nos hizo daño a nosotros. Eso es la venganza. La venganza es querer dañar a quien nos dañó. Y la Biblia dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Perdonar es renunciar a nuestro derecho de dañar. Decimos, Dios, encárgate tú castiga, yo no lo haré. Eso es venganza. Pero la justicia, por otro lado, la justicia es el pago que Dios u otras personas pueden exigirle a quien me ofendió. La justicia es el pago que Dios, otras personas o las autoridades gubernamentales pueden exigirle a quien me ofendió. Y aunque debemos renunciar a nuestro deseo de venganza, nunca tenemos que abandonar nuestro deseo de justicia. ¿Por qué queremos justicia? Porque estamos hechos a imagen de Dios, quien desea justicia. Servimos a un Dios justo. En tercer lugar, el perdón no consiste en olvidar las ofensas que se han cometido contra nosotros. El perdón no se trata de olvidar. La gente me dice, bueno, pastor, todavía lo recuerdo. Sigo pensando en lo que esa persona me hizo. Supongo que eso significa que realmente no la he perdonado, ¿verdad? Incorrecto. Recuerde esto, perdonar es una función biológica, perdonar es una función espiritual. Creo que la mejor manera de entender lo que significa el perdón de Dios se encuentra en Romanos 4, 7, 8. Cuando Pablo, citando el Salmo 32, dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora bien, escucha, eso es lo que significa. Él ya no nos imputa nuestro pecado. Eso es una transacción de perdón. Cuando Dios nos perdona, Él ya no nos considera responsables por nuestro pecado. Escucha, la Biblia dice que cada vez que pecamos contra Dios, le debemos a Dios por el pecado que hemos cometido. El pecado siempre crea una obligación y cuanto más pecamos, más grande es el pagaré que le debemos a Dios. Es decir, solo piénsalo. Cada pensamiento incorrecto, cada motivación equivocada, cada acción errónea es un pecado que requiere ser saldado. Y nuestra deuda de pecado está girando más rápido que la deuda nacional en este momento. Nuestra deuda de pecado con Dios es incalculable y cuanto más tiempo vivas, más grande se vuelve esa deuda. Y escucha,
si mueres sin haber pagado esa deuda de pecado, entonces pasarás la eternidad en el infierno, separado de Dios, tratando de saldar esa deuda. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. La decisión más importante que tú y yo tomamos en la vida es elegir quién pagará por mi pecado. Debe ser pagado. La Biblia dice que Dios no puede ignorar nuestra iniquidad ni fingir que no ocurrió. Dios es un Dios santo que exige el pago por nuestro pecado. La pregunta es, ¿quién lo va a pagar? ¿Crees que meterte en aquella pila bautismal va a lavar tus pecados? No hay suficiente agua en el mundo para lavar tus pecados. ¿Crees que unirte a una iglesia lo va a lograr? No. El bautismo y ser miembro de una iglesia son importantes, pero no tienen nada que ver con pagar tu deuda de pecado. Solo hay una persona que puede pagar tu deuda de pecado y su nombre es Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Él hizo en la cruz. Déjame mostrarte lo que Dios hizo con tu pagaré y el mío si realmente hemos confiado en Cristo. Está en Colosenses 2, 13, 14. Perdonándoos todos los pecados. Esto es tan maravilloso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Acaso no es esa una gran verdad? Recuerda que algunas de las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron, está, ¿qué? Consumado. La palabra griega, una sola palabra griega allí, tetelestai. Tetelestai. Esa palabra literalmente significa pagado en su totalidad. ¿No es maravilloso? Jesús pagó la deuda que nosotros jamás podríamos pagar, esa deuda de pecado de 16,000 millones de dólares. Él lo ha hecho todo. No hay nada que podamos añadirle, pero sí hay algo que debemos hacer para recibirlo. La decisión más importante que tomamos en la vida es elegir quién va a pagar por mi pecado. Podemos pasar toda esta vida y toda la eternidad en el infierno tratando de pagar esa deuda y nunca lo lograremos. O podemos decir por fe, Jesús, creo que tú pagaste la deuda por mí. No confío en mí mismo, confío en lo que tú hiciste por mí. Voy a permitir que tú pagues la deuda por mí. Eso es lo que Jesucristo ofrece hacer. Ahora bien, el perdón no se trata de olvidar, sino de no hacer responsable a alguien por el pecado que cometió. En cuarto lugar, el perdón no es reconciliarse con quien nos ofendió. Ahora bien, escucha, el perdón no significa necesariamente reconciliarse con quien nos ofendió. He hablado con muchas mujeres que han sido abusadas físicamente por sus esposos y han tomado la decisión correcta de separarse, de alejarse ellas y o sus hijos de ese entorno abusivo. Dios no nos pide que soportemos daño físico en el hogar. Ese no es el plan de Dios en absoluto. Y sin embargo, en algún momento, después de haberse separado, se dan cuenta de que como cristianas necesitan perdonar a su esposo. Pero, escucha, dudan en hacerlo porque temen que si perdonan a su esposo, eso signifique que automáticamente tienen que regresar a vivir con él y poner en peligro su vida o la de sus hijos. Eso no. Hay una gran diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón es incondicional, no depende de lo que haga o deje de hacer quien me ofendió, pero la reconciliación sí es muy condicional. Ahora hablemos muy brevemente sobre los pasos para comprender el perdón auténtico. Volvamos a Mateo 18:27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En primer lugar, observa que el perdón genuino reconoce la ofensa que ha ocurrido. Nuevamente, no te estamos pidiendo que lo ignores, que lo racionalices o que finjas que nunca sucedió. No puedes perdonar a quienes no estás dispuesto a culpar. En segundo lugar, el perdón genuino calcula la deuda. Calcula la deuda que se nos debe. Necesitas saber qué es lo que estás perdonando antes de poder dejarlo ir. El perdón genuino calcula la deuda. Y en tercer lugar, el perdón genuino libera al deudor en manos de Dios. No te pierdas esto. ¿Por qué ese rey perdonó una deuda de 16,000 millones de dólares? Ahora bien, Jesús dijo que fue por compasión. Obviamente creo que Jesús tenía razón. ¿Fue compasión? Aunque era un rey endurecido, sintió compasión por ese esclavo miserable que ofrecía pagar una deuda impagable.
¿Qué podría hacer alguien para compensar a un padre cuyo hijo fue asesinado por un conductor ebrio? Dejar ir es realmente la única respuesta razonable cuando lo piensas. Tenemos este pagaré sin valor. Eso es lo que sucedió aquí. Está sentado ahí pensando, ¿sabes? Mientras el pastor Jeffries ha estado hablando, recuerdo a todas estas personas que me han hecho daño. ¿Qué debes hacer al respecto? Una palabra: perdona. No importa si están sentados a tu lado en la banca, si están en la siguiente ciudad, en el siguiente estado. Ni siquiera importa si están en el cementerio. Ahora bien, escucha, puedes perdonarlos justo donde estás. Déjalo ir sin importar si alguna vez piden perdón o no. ¿Por qué es tan importante hacer eso? Escucha, porque si no perdonas a esa persona, estarás atado a ella para siempre. Has hecho que tu futuro dependa del futuro de ellas. ¿Todos recuerdan? ¿Alguna vez fueron a esos picnics antiguos que solíamos tener y donde había una competencia, un juego llamado la carrera de 3 piernas? ¿Participaste alguna vez en una carrera de 3 piernas? Ya saben, te atan la pierna derecha a la pierna izquierda de tu compañero y hay varios equipos diferentes y todos intentan llegar a la meta avanzando a brincos así, avanzando a brincos. Y si alguna vez has tenido el mismo pensamiento que yo, probablemente en algún momento pensaste, si pudiera soltarme de este tonto, llegaría más lejos, más rápido y ganaría el concurso. Pero verán, las carreras de 3 piernas no permiten competidores en solitario. La realidad es que cuando estás atado a otra persona, solo puedes avanzar tan rápido y tan lejos como esa persona esté dispuesta a ir. Escúchenme. Cuando haces que el perdón hacia otra persona dependa de lo que esa persona haga, es como si te ataras emocionalmente a ella. Si dices, no puedo perdonarlos hasta que me pidan perdón, entonces no podrás avanzar más en la vida, ni más rápido de lo que esa persona esté dispuesta o no a avanzar. Pero el perdón es el proceso mediante el cual me desato de quien me ofendió. Cuando digo, aunque no sea directamente a ellos, sino a Dios, ya no quiero estar atado a esta otra persona. Estoy soltando el dolor que me han causado para poder ser libre y vivir la vida que Dios ha planeado para mí. Hoy estoy soltando, me estoy desatando para poder ir a donde Dios quiere que vaya. ¿Recuerdas aquel primer esclavo? Como no perdonó, fue puesto en la prisión, en la casa del torturador, donde fue atormentado día y noche por siempre jamás. Cuando te niegas a perdonar hasta que alguien haga algo, pasas por una tortura mental, emocional y espiritual, solo esperando que ellos te liberen. No, necesitas ser libre de esa otra persona. Louis Smedes dijo, cuando perdonamos, liberamos al prisionero. Y el prisionero que liberamos somos nosotros mismos. Esa es la razón práctica para perdonar, pero la razón más importante es la razón espiritual. Como dijo Jesús, si no perdonas a los demás, escucha, Dios no te perdonará a ti. Pastor, no entiendo eso. ¿Está diciendo que ganamos nuestro perdón al perdonar a otras personas? Por supuesto que no. Pablo dijo, porque por gracia de Dios habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, pastor, dice que si no perdonamos, perdemos la salvación. Tampoco digo eso. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no quita lo que ha dado como regalo. Entonces, ¿qué está diciendo, pastor? Lo que estoy diciendo es que si te encuentras diciendo lo que escucho a muchas personas en la iglesia decir, no puedo perdonar, no puedo perdonar, no voy a perdonar, eso realmente no significa necesariamente que pierdas tu salvación. Esto significa que nunca tuviste la salvación desde el principio. Porque alguien que realmente ha recibido el perdón de Dios, que ha entendido plenamente la magnitud de su propio pecado, esa enorme deuda de $16,000 millones naturalmente, perdonará a alguien por una ofensa mucho menor de la que nosotros hemos cometido contra Dios. El perdón es la obligación de quienes han perdonado. Pablo lo dijo de esta manera en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
El perdón trae grandes beneficios físicos y emocionales, pero sobre todo, bendiciones espirituales. Queremos seguir siendo parte de tu caminar espiritual, ofreciéndote predicaciones, recursos y tiempos de oración que te edifiquen. Y ese ministerio crece gracias al compromiso y la generosidad de personas como tú. Hoy te animo a considerar hacer una donación. Con tu apoyo, no solo podremos continuar este recorrido juntos, sino también llevar esperanza a muchos más a través de Camino a la Victoria. Y como muestra de nuestro agradecimiento, queremos enviarte el regalo especial de este mes. En instantes, regresaremos con un adelanto del próximo episodio. ¿Estás buscando amistades genuinas? ¿Un lugar donde tu identidad latina sea celebrada y puedas experimentar a Dios de una forma única? En First Dallas en español, somos una comunidad de personas como tú, unidas con un propósito: vivir la fe en familia. Cada domingo nos reunimos para aprender la palabra de Dios y alentarnos mutuamente, en el estilo que hace emocionar a nuestro corazón. Me gusta adorar a Dios en mi idioma materno, que es el español. No importa el país que tú seas, siempre hay una esperanza, algo que nos va a unir, y es en Jesucristo y su palabra, su obra, su mensaje. Con el tiempo de sentirme en una gran iglesia se ha sentido más pequeña y más íntima, en un sentido que es algo tan hermoso que puedo experimentar cada semana. El doctor Humberto González, Dios lo ha estado usando para levantar este ministerio. Acompáñenos a nuestro servicio en español. Aquí, tu fe y tu cultura se celebran en comunidad. El perdón es una obligación para aquellos que realmente han sido perdonados por Dios. Oramos para que esa serie acerca de las 7 marcas de un discípulo haya sido de bendición para tu vida y también de edificación. Quédate con nosotros para mirar un avance de la nueva serie de enseñanzas que tendremos junto al Dr. Robert Jeffress en nuestro próximo encuentro. Donde hay fe genuina, siempre habrá, sin duda alguna, fruto visible. Si no hay fruto, si alguien vive su vida y no hay fruto espiritual, significa que no hay fe salvadora. Ese es el mensaje que vamos a desarrollar durante las próximas semanas a partir de la carta que llamamos Santiago. No te pierdas el próximo episodio. El Dr. Jeffress nos animará con un mensaje especial. Te esperamos aquí en Camino a la Victoria.